Bueno, muy buenos días. El día de hoy estaremos hablando sobre funciones avanzadas y análisis estadístico en hojas de cálculo. Y bueno, para tratar este punto, pues aquí me encuentro con Diana Itzel, alumna del curso. ¿Cómo estás, Diana? Bueno, pues en este curso de análisis de datos profesional con Excel, el día de hoy hablaremos del tema que les acabo de comentar. Y bueno, específicamente vamos a tratar el tema que estamos presentando en Meet, aquí en el taller del CECATI 72, en el taller de informática. Entonces vamos a la presentación y pues aquí nos vamos al tema 3, que ya es el de funciones avanzadas y análisis estadístico. Y bueno, pues me comentas, por favor, Diana, si se ve bien. Ok, gracias. Muy bien. Entonces, en este tema hablaremos sobre aplicación de las funciones condicionales en el análisis de datos, funciones de búsqueda y referencia para la gestión de información y herramientas estadísticas para el análisis avanzado. Las funciones condicionales en Excel son aquellas que nos permiten automatizar la toma de decisiones mediante la aplicación de funciones con condicionales. Recordemos que las condiciones pues son algunos criterios que vamos a determinar para ejecutar alguna tarea o para que en este caso la hoja de cálculo ejecute una tarea si se cumple la condición. Si no se cumple la condición, pues no ejecuta nada o ejecuta otra cosa. Entonces, aquí cuando utilizamos la función sí para que la hoja de cálculo tome decisiones automáticas, necesitamos darle 3 elementos que son la condición, la acción que se va a ejecutar si se cumple la condición, y en caso que queramos agregar que se ejecute otra acción si no se cumple, pues también lo haremos. Bueno, para esto pues vamos a tomar como ejemplo en una hoja de cálculo de Excel en una hoja nueva. Vamos a poner algunos datos y vamos a aplicar la función lógica sí o función condicional sí. Muy bien, ahora compartimos la pantalla de Excel y abrimos un libro nuevo. Ok, para efectos de la transmisión en YouTube, pues vamos a mostrar la pantalla completa. No sé si puedes ver la pantalla, Itzel. Bueno, entonces
Quiero asegurarme que no se pierde. Luego tenemos algunos detalles técnicos en ese punto. ¿Y estás segura de que se está visualizando en tu pantalla? Bueno, entonces vamos a poner un caso hipotético donde queremos que la hoja de cálculo Excel de manera automática lleve a cabo alguna acción. Y, por ejemplo, pensemos que tenemos una lista de personas con sus edades y queremos que de manera automática la hoja de cálculo nos indique con un mensaje si son mayores de edad. Sabemos en este punto que en México, para poder determinar que una persona es mayor de edad, pues debe tener cumplido los 18 años o tener más de 18 años. Entonces, pensemos que aquí tenemos los nombres de algunas personas con sus edades. Voy a hacer un poco más amplio para que se pueda visualizar. Entonces tenemos dos columnas. En este caso los estoy escribiendo en la columna B y en la columna C a partir de la fila 2. En B2 pues pongo la etiqueta para el encabezado, nombre, y en la columna C la etiqueta para el encabezado, edad. Y luego pues escribo algunos nombres pues para tener aquí una referencia. Y en la columna C pues escribo las edades de estas personas. Y en una tercera columna, que estaría en la columna D, pues el encabezado del mensaje que quiero que aparezca. O en su defecto, con una etiqueta como si fuera una pregunta, aunque en realidad la respuesta me la va a dar, en este caso, la función sí que voy a utilizar. Voy a hacer un poco más amplia esta columna. Y para que tenga ese formato de tabla, bueno, solamente le voy a poner unos bordes. Ok. Bueno, aquí es donde yo quiero que aparezca ese mensaje si es mayor de edad o si no es mayor de edad. Entonces, en la columna D utilizo la función sí. Recordemos que para insertar una función podemos escribirla directamente si ya conocemos la sintaxis de la función o en su defecto. Si no conozco la sintaxis, es decir, todos los elementos o argumentos que debe llevar esta función, entonces puedo insertarla con el botón para insertar funciones. Y acá pues puedo buscar la función directamente, escribiendo una breve descripción o directamente el nombre. Si específicamente ya tengo la idea o la indicación de que voy a utilizar la función lógica sí, entonces puedo escribir aquí sí, y luego le doy clic en ir, y bueno, pues no me la muestra, pero puedo buscarla en la lista. No se muestra. Bueno, vamos a mostrar entonces toda la pantalla. Vamos a cambiar aquí la estrategia. Ok. Bueno, en la transmisión de YouTube sí se ve, pero en tu presentación de Meet no. Entonces vamos a hacer un cambio aquí para presentar toda la pantalla. Pues tendrá que ser la
pantalla 1. Claro, ya tiene el efecto ahí de espejo. Pero ahora sí, volvemos. Ok, ahora insertamos la función. Veamos. ¿Ya aparece? Bueno, hubo un detalle, no sé si se dieron cuenta, o te diste cuenta, Excel. Aquí, al darle sí, en teoría tendría que ponernos la función aquí en la lista. No ocurrió. Entonces, como no ocurre eso, pues vámonos aquí a las categorías. Es una función lógica, así, esa es la categoría en la cual está la función sí. Y acá ya la vemos. Aquí ya tenemos la función sí. La seleccionamos y al darle aceptar, pues ya nos aparece el cuadro para escribir o seleccionar los argumentos. En este caso, la prueba lógica la podemos hacer o generar pues en forma positiva o en forma inversa. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, puedo indicar que si es mayor que 18, aparezca el mensaje es mayor de edad, pero lo puedo hacer a la inversa. También puedo poner, si es menor a 18, entonces el mensaje debe decir es menor de edad. Aquí la lógica depende mucho de cómo hacemos los constructos cada uno de nosotros. Entonces, no hay una forma correcta de hacerlo, pero sí hay que buscar que el resultado sea el correcto. En este caso, el resultado correcto es que independientemente de cómo escriba el criterio o la condición aquí en el argumento de la prueba lógica, tengo que lograr que me aparezca el mensaje correcto. Es decir, por ejemplo, si yo pongo aquí con el operador mayor que, porque ahí es donde nos vamos a apoyar, porque la prueba lógica no es otra cosa más que una comparación entre datos. Entonces, voy a comparar, en este caso, un dato contra otro. Primero debo de seleccionar el dato que voy a comparar. El dato que voy a comparar es la edad y ese dato, ¿dónde lo tengo? Lo tengo en la columna C. Entonces, puedo hacer clic, a ver, me regreso, puedo hacer clic aquí en este botón para poder minimizar este cuadro y directamente con el mouse seleccionar dónde está el dato que voy a comparar. En este caso, el dato para la primera persona, que es Juan, está en la celda C3. Y continúo escribiendo la prueba lógica, es decir, ahora voy a utilizar un operador para hacer comparaciones. ¿Qué operadores son los que utilizamos para comparar? Bueno, pues ahí es donde tenemos el mayor que, el menor que, el igual, el menor mayor, o sea, como preguntando si es distinto a, o el mayor igual, o el menor o igual. Entonces, esos son los operadores que voy a usar en esta prueba lógica. Por lo tanto, aquí yo voy a utilizar el signo mayor que, porque yo voy a verificar si ese dato es mayor que, y escribo el valor contra el que lo voy a comparar, en este caso 18. Ahora, y Diana, pregunto si esto sería totalmente correcto o estaría omitiendo algo. ¿Cuál sería la forma de determinar si una persona es mayor de edad en México? Que sea mayor a 18 o que ya haya cumplido los 18 o tenga más de 18 años. Entonces, aquí estoy omitiendo algo. Eh, exactamente. Entonces, ahí tengo que agregar también ese operador.
si es mayor o igual a 18. Eso es lo que estamos indicando aquí. Ahora, ¿qué queremos que aparezca si esto resulta verdadero? Si el resultado de la comparación es verdadera. Aquí, para que aparezca un mensaje, tengo que escribirlo entre comillas, para que así Excel lo considere una etiqueta o un texto. Entonces, aquí en el segundo argumento voy a escribir con o entre comillas el texto que yo quiero que aparezca. En este caso sería si el valor es verdadero, si resulta verdadera la comparación que el dato de la edad es mayor o igual a 18, debe decir es mayor de edad. Cierro las comillas. Bueno, si esto no resulta verdadero, inclusive aquí ya en el cuadro donde estoy escribiendo los argumentos, ya me está indicando que esta comparación resulta falsa. Por lo tanto, pues este mensaje no va a aparecer, pero sí podría poner un tercer argumento donde haga otra cosa en caso que la comparación resulte falsa. Entonces aquí puedo escribir otro mensaje, entre comillas también, porque es una etiqueta. Es menor de edad. Muy bien, cierro las comillas y ahora veo inclusive aquí el resultado que me va a aparecer. Le doy a aceptar, el resultado debe decir es menor de edad. ¿Por qué? Porque la edad de Juan es de 15 años. ¿Ok? Le doy a aceptar y ese es el mensaje que me va a aparecer. Ahora, quiero trasladar esta fórmula que ya escribí en esta celda, pues recuerden que pueden utilizar aquí la función de relleno, pueden hacer un doble clic y en automático vemos cómo se actualiza la fórmula. A ver, aquí le voy a dar un doble clic. Ahí está la fórmula y vemos cómo se actualiza la referencia de celda. Porque recordemos que aquí la referencia que estamos usando es una referencia relativa a la posición. Bueno, en el segundo caso sí es mayor de edad, porque ya tiene 18 años Pedro. María tiene 21 años y por lo tanto también se considera legalmente mayor de edad. Y en el caso de Teresa, pues se considera menor de edad. Recordemos que esto lo estamos haciendo conforme a los criterios que se manejan en México. En otro país seguramente son o es otro el criterio. Por ejemplo, en Estados Unidos parece que la mayoría de edad es a los 21 años. Así es, Diana. Ok. Bueno, entonces aquí ya tenemos un ejemplo de la aplicación de la función lógica sí. Vamos a utilizar otro ejemplo. Entonces nos vamos a otra hoja. Vamos a ampliar el zoom. Muy bien, otro ejemplo sencillo. Vamos a tratar de que la hoja de cálculo haga un cálculo a partir de si la comparación resulta verdadera o falsa en un caso hipotético. Por ejemplo, aquí nosotros en CECATI aplicamos unos criterios para poder acreditar a un capacitando. Y pues vamos a empezar por escribir los nombres de estos capacitantes. Lo vamos a hacer aquí en la columna B. Y por cada curso evaluamos
lo que se denominan subobjetivos en los cursos de extensión. Entonces, pensemos que evaluamos el subobjetivo 1 y el subobjetivo 2. Ok, vamos a ampliar un poco las columnas. Bueno, resulta que, por ejemplo, si este estudiante o capacitando acredita un subobjetivo, lo tiene que hacer con una calificación mínima de 6. Si no obtiene 6, no acredita. Entonces, al no acreditar un subobjetivo, ya no acredita el curso. Pero resulta que en otras modalidades educativas, como puede ser pues el bachillerato, la secundaria, etc. Si no me equivoco, sigue aplicando un criterio de promedio. Es decir, aunque no haya acreditado un parcial o un submódulo, si se promedia y obtiene un mínimo de 6, pues acredita la materia. No es el caso de nosotros. Entonces, pensemos que este estudiante obtuvo 5 en un subobjetivo y en el otro obtuvo 8. Lo correcto sería, o conforme a los criterios de otras modalidades educativas, obtener un promedio. Si fuera el caso de que yo obtenga un promedio, utilizo la función promedio. Recuerden que para eso tienen aquí su botón para las funciones más comunes, como en este caso promedio. En automático nos selecciona los datos numéricos que encuentra junto a esa celda. Entonces, con este promedio se acredita. Pero como no es el criterio que aplica en CECATI, ¿qué habría que hacer? Bueno, una forma de hacerlo, aunque va a ser un poco elaborado, pero recuerden que es para efectos de un ejemplo, sería verificar antes si la calificación que obtuvo es mayor o igual a 6, en cuyo caso eso quiere decir que sí acredita. Ese es su objetivo y por lo tanto sí podría promediarse. Pero si no fuera así, entonces no acredita. Tendría que salir en automático un mensaje que diga no acredita o promedio 5. Ahora, pensemos otro caso. Aquí tenemos otro caso. Aquí no hay problema. ¿Por qué? Porque aplico el promedio a estos datos y sin ningún problema. Ah, perdón, no le apliqué promedio, le apliqué suma, promedio. Promedio. Pues a este sí se merece su promedio, pero el otro, de acuerdo al manual que tenemos para calificar en CECATI, no acreditaría. Tendría que volver a presentar en otro curso lo que le faltó. Eso es lo que nosotros tenemos por regla. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues antes de sacar el promedio, podríamos hacer una verificación. Esto puede ser más elaborado. Se puede hacer todo en una fórmula. Vamos a ver el promedio alternativo.
Utilizando la función lógica sí, verificamos. Recordemos que para escribir una función no hay problema si lo hacemos con mayúscula o minúscula. Automáticamente Excel nos lo convierte a mayúsculas. Pero decía solamente para que no haya confusión, lo voy a escribir en mayúscula. Ahora, ¿cuál sería la primer prueba lógica, Diana? ¿Cuál dato voy a comparar primero? Ok, su calificación del subobjetivo Ubuntu. ¿Contra qué valor lo voy a comparar? Tengo que definir la lógica, ¿no? O sea, la lógica sería, si esa calificación es mayor o igual a 6, entonces sí podría promediarse. ¿Ok? Bueno. Pero si no, entonces en automático, pues aquí tendría que salir un mensaje que no acredita todo el curso. No importa que haya sacado 10 en todo lo demás, si falla en uno, ya no acredita. Ese es el criterio. Bueno, entonces, ¿contra qué lo voy a comparar? ¿O cuál va a ser aquí el operador o los operadores? ¿Ok? Si C3 es mayor o igual que 6. ¿Ok? Y aquí viene algo que podríamos ver de una forma más eh, sencilla con un esquema o diagrama, pero se los explico verbalmente. Si yo ya, conforme a esta prueba lógica, pasa a un primer filtro o una primera condición, entonces después de eso puedo aplicar una segunda condición. Como que voy encadenando los resultados, ¿no? Si cumple aquí, bueno, ahora vamos a ver si cumple acá. ¿Por qué? Porque ahora vamos a comparar la calificación que obtuvo en el otro subobjetivo. Entonces, el otro subobjetivo está en la celda de 3 y hago la misma comparación. Verifico si es mayor o igual que 6. Pero aquí viene el truco. Tengo que usar una función dentro de otra función. O sea, no solamente poner la condición. Tengo que escribir, entonces, esto anidado dentro de la otra función. ¿Ok? Entonces, no estamos programando, pero sí hay que verlo en el punto de vista de que es una instrucción que le estamos dando, en este caso Excel. Entonces, hace la primera comparación dentro de una función lógica sí. Y si pasa esa condición, entonces ahora comparo el siguiente valor, pero para que esto funcione, debe de estar también dentro de la función lógica sí. Luego entonces, aquí, ¿qué haría si estas dos condiciones se cumplen? Pues ahora sí obtengo el promedio. Y aquí aplico la función promedio. ¿A qué valores? Pues a los dos valores, a lo que está en C3 y lo que está en D3. C3, 2 puntos D3. Cierro paréntesis. Ok, recuerden que por cada paréntesis que se abre, pues debe haber uno que cierra. De otra manera estaríamos cayendo en un.
un error de sintaxis. ¿Ok? Bueno, ahora vamos a ir cerrando. ¿Qué haría si la segunda condición no se cumple? Ok, a lo mejor la primera sí se cumplió, pero puede ser que la segunda no se cumpla. Entonces, aplica lo mismo. O sea, con un subobjetivo que no acredite con un mínimo de 6, entonces no acredita todo el curso. Por lo tanto, aquí podríamos hacer dos cosas. Eso depende de lo que nos indiquen aquí en el manual de evaluación de los ECATI. Podríamos ponerle un 5. Al ponerle un 5 en automático, pues no acredita. O podríamos poner un mensaje que diga NA. Voy a optar por poner un mensaje que diga NA. Entonces voy a poner el tercer argumento de esta función que está dentro de la otra función o anidada dentro de la otra función. Entonces, aquí va el mensaje. Recuerden, como es un mensaje, debe ir entre comillas. Ahora vamos a escribir un mensaje que diga NA, o sea, para efectos del código que manejamos aquí, NA es no acredita. Cerramos la comilla. Y ahora ya terminamos esta función dentro de la otra función. Cerramos el paréntesis. Ahí está. Y ahora, ¿qué hacemos? Pues tenemos que completar la función que previamente iniciamos. Y haríamos lo mismo. ¿Por qué? Porque si no se cumple el primer criterio, pues siguiendo esta lógica, pues también le tendríamos que poner un mensaje que diga NA. Entonces, eso es lo que vamos a hacer.
Bueno, sí, ya estamos nuevamente transmitiendo. Eh, Retomando, espero que se haya grabado la explicación, pero pues aquí lo volvemos a repetir, que está ocurriendo aquí. Bueno, pues lo que tenemos es una función sí anidada dentro de otra función sí. Y bueno, aquí ya comprobamos que lo que está ocurriendo, que se verifica con la primera condición, se verifica el dato que está en la primera columna, que sería el dato de C3 para verificar si es mayor o igual a 6. Si esto se cumple, entonces colocamos otra función lógica sí dentro de la primera función, pero la colocamos como el segundo argumento, porque la lógica aquí sería que se cumpla que todas las calificaciones obtenidas por el estudiante hayan sido mayores o iguales a 6, de acuerdo a los criterios que se aplican aquí en los cursos de CECATI. Entonces, vemos que se compara el primer dato y luego se compara el segundo dato, y si ambas condiciones se cumplen, entonces podemos aplicar el promedio a los dos valores, o en su defecto, si no se cumple la segunda condición, pues un mensaje que diga no acredita, y si no se cumpliera la primera condición, pues también ahí tendríamos como argumento la etiqueta NA. Bueno, y comprobamos que funciona también para el segundo caso, porque aquí pues sí se obtiene el promedio que estamos buscando. Bueno, este resultado lo obtuvimos utilizando solo la función lógica sí. Adelante, adelante. Ok, vamos a